Amigos y amigas, ¿qué tal? Gracias por seguir en sintonía de Gente Ve. Como les dije, vamos a hablar de ALGES, que es la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador. Para ello está con nosotros la directora, ella es Olga Serrano. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien, y aquí agradeciendo por tomarnos en cuenta para hablar del trabajo de nuestra asociación. Son 22 años, más de 2 décadas de estar trabajando por el bienestar de todas aquellas personas que, debido al conflicto armado, pues tuvieron alguna lesión y esto les ha generado alguna incapacidad, ¿verdad? Alguna discapacidad, mejor dicho. ¿Cómo ha sido este trabajo? Nacieron nada más 5 años después de los acuerdos de paz. Sí, después de, bueno, a los 5 años de haberse firmado los acuerdos de paz, surge la asociación el 12 de julio del 97 y surge pues por la necesidad de luchar por los derechos de las personas lisiadas de guerra, independientemente si eran de la Fuerza Armada, civiles o del FMLN, ¿verdad? Obviamente cuando ALGES surge solo con lisiados de guerra del FMLN. Y luego, después al siguiente año, cuando cumplía 1 año en su segunda asamblea, la asamblea definió también incorporar a la asociación lisiados de la Fuerza Armada y de la población civil. Y es así como en la actualidad estamos de los 3 sectores, digamos, población civil, Fuerza Armada y FMLN. Ahora, no ha sido fácil. Entiendo que para realizar el trabajo que han hecho durante estas 2 décadas, ha habido que superar demasiados obstáculos. Sí, el trabajo ha sido intenso porque la población lisiada de guerra es prácticamente todavía, ¿verdad? Es como el resto de personas con discapacidad en nuestro país, es como sinónimo de mendicidad, de estar fuera de cualquier agenda. Entonces, para hacerse sentir, para darnos a conocer, ha habido que hacer mucho trabajo. Nosotros como ALGES, afortunadamente, hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible y es como hoy en día la asociación tiene trabajo en los 14 departamentos. Quiere decir que tenemos directivas departamentales en los 14 departamentos. Y donde es más fuerte la afiliación, que es en los departamentos donde obviamente también la guerra o el conflicto armado fue más duro, es donde hay la mayor concentración de compañeros o de personas lisiadas de guerra, como es Chalatenango, Morazán, Usulután, San Vicente, San Salvador, Cuscatlán, ¿verdad? Ahí el trabajo es bastante fuerte, ¿verdad? Se hace a través de las directivas, tenemos directivas locales y referentes. Los referentes, es decir, que son aquellos compañeros que viven en una comunidad o en un caserío donde son pocos los lisiados de guerra, entonces hay una persona que es como el responsable de ese trabajo. Nosotros no hemos parado y hoy más que nunca estamos convencidos que el trabajo organizativo ha sido el que le ha dado la fuerza a esta asociación para darnos a conocer y para lograr lo que hasta hoy hemos logrado, ¿verdad? Dentro de esas cosas que hemos logrado, que ha mejorado bastante la calidad de vida de la población lisiada de guerra, es la aprobación de 2 grandes reformas que se le hicieron a la ley, ¿verdad? La que se hizo en el 2001, que en ese tiempo incluso ALGES no tenía ni siquiera personería jurídica. En ese año la obtuvo, entonces se obtuvo la personería jurídica y se logró también la aprobación de una reforma que fue muy importante, logró que se aperturara el censo para nuevas personas lisiadas de guerra que pudieran solicitar los beneficios que por ley nos lo merecíamos, ¿verdad? Luego, en el 2008, después de 3 años de duro trabajo en la Asamblea Legislativa, o sea, se introdujo el proyecto de reforma en el 2005 y ahí fueron 3 años de bastante trabajo. Ya aparecíamos nosotros diputados en la Asamblea, cada semana estábamos en la Asamblea, ¿verdad?, en diferentes comisiones.
hasta que en el 2008 logramos la aprobación de parte de las reformas. Pero se logró también, por ejemplo, que las personas que tenían del 6% de discapacidad arriba pudieran tener pensión, ¿verdad? Porque antes estaba del 11% de discapacidad se adquiría la pensión mínima, ¿verdad? También se logró que los tiempos en los que se evalúa una persona para definir los rangos de discapacidad fueran más cortos, porque pasaban a veces hasta años que no se le notificaba a la persona qué rango de discapacidad tenía, o si iba a quedar fuera, o sea, era una cosa triste. Y la gente en la incertidumbre. Y la gente en la incertidumbre, qué iba a pasar con ella. Entonces se lograron que los tiempos fueran cortos, se definieron tiempos, ¿verdad? Y eso ayudó muchísimo a que la gente tuviera como más esperanza de poder ser beneficiario de la institución. También se logró en ese tiempo que cuando termina el periodo de una junta directiva, mientras el gobierno no pone las siguientes personas, ¿verdad? Porque se daba más que todo con los representantes de gobierno. Mientras el gobierno no ponga los representantes, se pudiera seguir trabajando, porque antes de la reforma lo que pasaba era que terminaba el periodo y todo se paraba, no había pensión, o sea, todo se paraba en la institución. Entonces, se lograron muchas cosas así digamos, de carácter administrativo, pero que ayudó sustancialmente a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, también lo de los proyectos productivos, ¿verdad? Que se le diera a cada beneficiario, a cada lisiado de guerra, la base para poder montar un negocio o estudiar, y eso mejoró también los créditos. O sea, también nosotros tenemos derecho a un crédito que puede ser para vivienda, para adquirir terreno o para una iniciativa productiva. Todo eso se logró en el 2008. El problema fue que no se aprueban las reformas, se publican en el diario oficial y no se ejecutaba. Afortunadamente, en el 2009 entra el primer gobierno del FMLN, ¿verdad? Y eso a nosotros nos alivió mucho, porque ya estábamos nosotros haciendo presión para que las reformas se cumplieran. O sea, porque si no era letra muerta. Si no era letra muerta, ya nos había costado 3 años de estar en la calle, ¿verdad? Exigiendo la aprobación, se aprueban y no se cumplen. Entonces, pero cuando llega el presidente Funes en junio, ¿verdad? Ya teníamos varias cosas nosotros adelantadas, pero facilitó enormemente, ¿verdad?, a que se empezaran a ejecutar las reformas. Entonces, eso no ha sido fácil. Yo le decía el sábado en la conmemoración de los 22 años que es bueno recordar todo lo que Alges ha pasado en estos 22 años, sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros hijos e hijas, que no crean que, sí, mi papá tiene la pensión y que bien, ¿verdad? O sea, ha costado que se estabilice un poco, ¿verdad? Que se hayan mejorado las condiciones de vida. No quiero decir con esto que no hacen falta cosas. Hacen falta cosas. Por ejemplo, una de las cosas que no logramos, y eso sí nosotros lo decimos a donde podemos, es que no logramos la aprobación de la salud integral. A pesar de que lo dijimos, lo explicamos, ¿verdad? Hasta Alges hizo un diagnóstico de la situación de salud de la población, por lo menos una muestra se hizo de 1000 personas de la población afiliada a Alges, para que o sea, técnicamente se pudiera decir, ¿verdad?, en la situación en que se encontraba la población. Sin embargo, no se pudo y se complicó enormemente con la gestión del profesor Salvador Sánchez Serén por todo el bloqueo que hubo económico, que eso estamos conscientes de eso, ¿verdad? No podemos nosotros
echarle la culpa solo al gobierno del FMLN, a los diputados del FMLN que no nos apoyaron en eso, sino que el bloqueo económico que el segundo gobierno del FMLN tuvo fue fuerte, y el que no lo quiera entender es lastimoso que no lo entienda. Entonces nosotros caímos también en eso, ¿verdad? Y ese punto de la salud integral va a seguir siendo bandera de lucha, es bandera de lucha, porque la población lisiada de guerra está muriendo no por la lesión, sino por las enfermedades, y que ya por los 12 años de guerra, por las edades que tenemos, y si no tenemos una atención médica, pues obviamente nos vamos a morir más rápido, ¿verdad? O sea, la enfermedad se agudiza más rápido. Entonces esa es una de las demandas fuertes que no hemos logrado. Nosotros como ALGES ya lo planteamos al nuevo presidente del Fondo de Lisiados, ¿verdad? Le dijimos que ya hay una reforma, bueno, ya se la presentamos, él nos ha dicho que ya le presentó esa nueva reforma al presidente de la República, porque el presidente de la República la tiene que revisar, hacerle los ajustes que puedan ellos hacerle en Casa Presidencial y luego enviarla a la Asamblea Legislativa. El presidente actual del fondo dice que ya se la entregó al presidente. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que eso sea cierto, y si no, nos van a tener que ver, ¿verdad?, en la calle o a donde sea, exigiendo los derechos de las personas lisiadas de guerra. Perfecto, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar justamente de este aniversario y de cómo lo celebraron, dejando un legado importantísimo para las nuevas y futuras generaciones. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando con la directora ejecutiva de ALGES, la Asociación de Lisiados de El Salvador, Olga Serrano. Tenemos una nota de la celebración que se hizo de los 22 años de ALGES, en la que se inauguró un museo. Qué interesante. Veamos la nota, luego la comentamos. ¿Le parece, Olga? Cómo no, mucho gusto. ALGES cumplió el 12 de julio 22 años de trabajo y lucha organizativa del sector de lisiados y lisiadas producto del conflicto armado. Esta histórica organización nació 5 años después de la firma de los acuerdos de paz y a lo largo de su trayectoria ha logrado unificar a las personas lisiadas del FMLN, Fuerza Armada y Población Civil. En más de 2 décadas de trabajo, ALGES es reconocida nacional e internacionalmente por sus diferentes proyectos con enfoque social y productivo para sus 4.481 personas afiliadas y sus familias a nivel nacional. Asimismo, en el marco de su 22º aniversario, ALGES inauguró el Museo Memorias, que recoge la historia de guerra vivida por las y los veteranos. Allí se puede apreciar fotografías, vestimenta, armas y relatos de los y las heroínas de la Revolución Salvadoreña. Bueno, ahí teníamos la nota. Es un legado muy importante, Olga, para que la gente, como decíamos antes en el primer bloque, se entere y sea consciente de lo que ha costado. ¿No es cierto? Así es. Sí, sinceramente, en mi caso, en estos momentos uno recuerda todo, ¿verdad? Porque hace como revivir esa experiencia de lucha, digamos, que tuvimos. En mi caso, que a los 13 años tuve que incorporarme, y cuando uno ve esto, o sea, sí creemos, nosotros estamos convencidos que por lo menos es pequeño nuestro museo, que va a estar abierto para estudiantes, otra gente que quiera ir a conocerlo. Y lo que hemos querido hacer, el propósito es
recoger la historia desde que surge, ¿verdad? Lo que se utilizó durante el conflicto armado y terminar con lo que ahora somos, ¿verdad? Que somos personas que siempre hemos querido dar un aporte a este país en la reconstrucción, en el desarrollo del país. O sea, no ha sido una asociación que está solo pidiendo, exigiendo, ¿verdad? Sino es una asociación que se ha caracterizado por exigir sus derechos que nos corresponden por ley, que nacimos esta ley nace con los acuerdos de paz, entonces uno de los legados es exigir que eso que se firmó en los acuerdos de paz se cumpla, si no es letra muerta. Como sucedió con los temas económicos dentro del acuerdo. Exactamente. Y Alges ha seguido luchando, ¿verdad? Y ahí hemos querido nosotros como dejar planteado en esa sala de exposición parte, porque es difícil, ¿verdad?, dejar todo, pero parte de la historia de esta asociación para las nuevas generaciones. ¿Verdad? Es importante inculcar en las nuevas generaciones lo que este país ha vivido, lo que este país ha realizado en décadas y que lastimosamente en la actualidad es como que nuevamente hemos llegado al inicio. El que la derecha, porque es la derecha que ha retomado el poder, es triste. Yo en lo personal me da mucha tristeza, pero también a la vez nos da como la fuerza de seguir adelante. O sea, ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Estamos todavía con vida, con fuerza, para seguir adelante y que lo que hemos logrado, todo esto que hemos recorrido para lograr lo que hasta hoy tenemos, hay que defenderlo, ¿verdad? Hay que defenderlo, obviamente siendo personas respetuosas, ¿verdad? Porque si es una cosa que alguien se ha caracterizado, ha exigido, ¿verdad? Pero hemos sido respetuosos en proponer y exigir nuestros derechos como lisiados de guerra, pero también los derechos que tenemos como personas de este país, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros tenemos definido una de las banderas de lucha es la defensa de la no privatización del agua. La asociación está clara que tenemos que luchar porque no nos privaticen el agua. Y así hay otra bandera de lucha. Pero llegando al mismo punto del museo, nosotros lo que hemos querido, la asociación lo que ha querido es contribuir a la historia, a la memoria histórica de este país. Y sí, hay mucha de la gente que ha entrado a verlo se queda así, ¿verdad? En silencio porque lastimosamente hay personas que no les interesa ya la historia, lo que este país, esta población salvadoreña ha vivido, y eso no se puede permitir. Entonces Alges, aprovechando, ¿verdad?, que cumple 22 años, era como la fecha oportuna para abrirlo, para inaugurarlo y abrirlo, y en esto también agradecer a las personas, ¿verdad, Pedro?, que ayudaron con cosas que tenemos ahí bien cuidadas. Bueno, Pedro, que es el compañero de comunicaciones de la asociación, ha trabajado hasta en la noche, ¿verdad?, sin horario, para tener bien ubicadito, bien limpio, bien ordenado la sala. Se ve muy bonito y recoge la partecita, una piececita de la historia de este país. Así que estamos contentos de contribuir también en esta parte al país como asociación. Y lo que pasa es que si no se hacen ese tipo de cosas, los hipotes de hoy ni se enteran de lo que sucedió en el país, lo que ha costado. Y eso lo que pasa, a mi juicio, es que nos hace perder la noción de derechos. Eso que durante estos 10 años se ha avanzado bastante en ser conscientes de los derechos que tenemos y de lo que ha costado esa lucha. Así es. Por eso me parece que es un gran aporte
Igual me pareció muy interesante el que le tocara a usted, Olga, juramentar a las nuevas, los nuevos miembros de todas las autoridades, porque se ha hecho una elección general a todo nivel de las nuevas autoridades del partido, del FMLN, porque es como recordar todo lo que ha costado el ser el referente de la izquierda, de los derechos de la gente, de las luchas populares, para no olvidar ese pasado. Sí, no, yo creo que estamos comprometidos a buscar la manera, ¿verdad?, en que no se olvide. Eso no quiere decir que, ay, sí, recordarse de todo el dolor, sino es que hay que recordarlo para que no se repita y para que las nuevas generaciones trabajen por la paz, ¿verdad?, por la paz de nuestro país, de nuestra región, porque lastimosamente hay demasiada desinformación, ¿verdad? En ese sentido, creo que nosotros que vivimos en carne propia los 12 años de conflicto armado, estamos obligados a informarle, a decirle a la gente. Y bueno, el partido tiene mucha gente nueva en la diferente conducción, ¿verdad?, en las directivas municipales, departamental, mismo consejo, mucha gente joven que nació después de los acuerdos de paz. Entonces, si no se les inculca lo que significó, ¿verdad?, 12 años de guerra para que después el FMLN se convirtiera en partido político, no van a hacer un verdadero trabajo. O sea, el FMLN no es un partido que surge como han surgido los otros partidos, ¿verdad?, con debajo de un canope, decía alguien por ahí. 3, 5 gentes se ponen de acuerdo, sacan firmas y lo llevan al tribunal. O sea, el FMLN surge, como decía yo ese día de la juramentación, con sangre de héroes, de hombres y mujeres. Así está formado el FMLN, no está formado de 3 gentes que se inventaron, formemos un partido político. En ese sentido, es importante que las nuevas autoridades trabajen en función del beneficio de las mayorías de este país. Y como ALGE vamos a estar pendientes de lo que va a pasar. Como pendientes, entiendo que están de esa propuesta de ley de inclusión para las personas con discapacidad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, ¿le parece? Ya venimos con más. Seguimos conversando con la directora ejecutiva de ALGES, Olga Serrano. Olga, hay 2 desafíos muy grandes. Uno, el que está en la Asamblea de hace varios años, como decíamos, más de 3 años, la ley integral de atención a personas con discapacidad, y está la ley del fondo, ¿no? La ley del fondo. Que esa ni siquiera ha salido de CAPRES. Hay que esperar que... No ha salido de CAPRES. Que la presenten a la Asamblea. Sí, sí. Sí, sí, la ley integral de personas con discapacidad que se trabajó con las organizaciones, bueno, ALGES estuvo presente en la elaboración de esa, es una nueva ley, y esa no es una reforma, es una nueva ley que es la que va a sustituir a la ley de equiparación de oportunidades. Que ya no es esa ley obsoleta, ya está totalmente. Totalmente, ¿no? Obsoleta. Desfasada. Sí, y bueno, está ahí en la Asamblea, no avanza mucho, realmente no avanza mucho. Esperaríamos, ¿verdad? Nosotros no somos parte en este momento de la comisión de asociaciones que está dándole seguimiento con los diputados en la Asamblea, pero sí estamos informados, ¿verdad? Estamos informados.
y es probable que nos incorporemos en cualquier momento en esta comisión para darle seguimiento también, pero hay que hacer más acción, ¿verdad? Es lamentable que yo recuerdo que en el 2016 se presentó, cuando se conmemora la entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se presentó a la Asamblea. Ahí está pendiente. Entiendo que la comisión que la tiene, esta comisión, el presidente de esta comisión es el diputado David Reyes, el diputado por Arena, porque él tiene discapacidad, ¿verdad? No quiere decir que una persona porque tiene discapacidad se va a poner las pilas, como decimos en buen salvadoreño. Así debería ser. Debería, ¿verdad? Porque siente en carne propia lo que es tener una discapacidad. Pero obviamente él es diputado, tendrá otras posibilidades, ¿verdad? Que una persona de silla de rueda que viva en un cantón o aislado. Pero el caso es que está esa ley, ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Yo aprovecho para hacer el llamado, ¿verdad?, a todos los diputados y especialmente a la comisión, que creo que la comisión que la tiene es la de niñez, adolescencia, adulto mayor y todo, personas con discapacidad. Que agenden, pero en orden de prioridad, ¿verdad?, esta ley, porque ya pasaron bastantes años, ¿verdad?, y las personas con discapacidad ahí están pendientes, esperando. Y en el caso de la otra sí es reforma, la del Fondo de Lisiados, esa ni siquiera, como muy bien dice usted, no está en CAPRES, ¿verdad? Yo no quiero adelantar aquí que la vamos a llevar nosotros, pero está esa posibilidad, que en el tiempo cercano podamos nosotros como asociación presentarla a la Asamblea Legislativa, porque no nos impide, ¿verdad?, el hecho de que esté ahí en CAPRES, porque está en CAPRES porque la trabajamos desde la directiva del Fondo de Lisiados, ¿verdad? Entonces se tiene que respetar, llevar a CAPRES y luego enviarla. Pero como asociación nosotros no nos impide legalmente nada que no montemos una gran actividad y la presentemos, ¿verdad? Porque urge, ¿verdad? Es urgente la aprobación de esta ley, sobre todo por el tema de la salud integral de la población. Entonces, están esa reforma y esa ley que nosotros como ALGE, ¿verdad?, están definidas como banderas de lucha a exigir, aparte de lo que mencionaba también de lo del agua, ¿verdad?, que hay ahí, ¿verdad?, como la ganas de privatizar el agua, ¿verdad? Que ahorita le han bajado porque vieron la reacción que tuvo la gente. Sí, así es, ahí las ganas, eso no nos podemos olvidar de eso. Como ALGE, ¿verdad?, tenemos definidos esos temas, esas banderas por las cuales tenemos que trabajar mucho, que exigir y movilizarnos, porque no hay de otra, o sea, claro. Las cosas no se mueven solas. No hay de otra, sí. Así es. Y fíjese que la reforma que corresponde al Fondo de Lisiados, también es un compromiso del Estado, porque hay la hemos también armonizado con la Convención, que eso es de ley, o sea, hay que armonizarla con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y ahí van las otras cosas, ¿verdad?, que es como una cosa central es lo de la salud integral. Así que no son cosas que no se pueden hacer, o sea, si el gobierno está... Son cuestiones de voluntad. Exacto, o sea, el gobierno debe de trabajar porque la población esté bien, de lo mejor que pueda, o sea, ese es el compromiso del gobierno, y para eso tiene que buscar todas las formas, ¿verdad?, para poder hacer que la población del país que está gobernando viva bien. Olga, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros. Si le quiere enviar un saludo a la membresía de ALGES. Sí, claro, no, gracias a ustedes, especialmente al canal Gente Ve
y obviamente a la población, a los casi 4.500 afiliados que la asociación tiene a nivel nacional, ¿verdad? Yo siempre cuando tengo esta oportunidad digo que hay que informarse adecuadamente y fortalecer nuestra organización para seguir siendo fuertes. Perfecto. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ve, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.